Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Alex Grijalva Calderón, especialista de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Culturales y coordinador de la Escuela del Festival FIAP Lab 2021. Esta noche tengo el agrado de acompañarles y modelar la presente actividad. Antes de iniciar, quisiéramos, en nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, extenderles un afectuoso saludo a todos y a todas las personas que se han dado cita el día de hoy a la clase magistral Grandes Maestros del Cine Japonés Contemporáneo, dictada por la doctora Laura Montero Plata. También queremos hacer un agradecimiento a la presencia de la agregada cultural y política de la Embajada de Japón en Ecuador, la señorita Saori Suzuki, quienes han hecho posible el desarrollo de esta actividad y que todos podamos gozar de la misma. Quiero comentarles también a todos los presentes y a las personas que nos están observando en línea que la Escuela del Festival tiene como objetivo construir un espacio que fomente los procesos de educación vinculados a las artes vivas, impulsando la formación de públicos, el fortalecimiento de capacidades y el acceso a experiencias educativas y estéticas con la finalidad de desarrollar la identidad cultural diversa, la creatividad artística y el pensamiento crítico, apoyando la construcción de una ciudadanía con base en el desarrollo cultural. Como siguiente punto, queremos hacerles partícipes a todos ustedes de un video y un saludo introductorio por parte de la Embajada de Japón. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la directora de Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia que ofrecemos en colaboración con la Embajada del Japón en Ecuador, que se celebra en el marco del Festival de Loja. Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Laura Montero, que es una gran especialista en cine japonés contemporáneo. Como anécdota, les cuento que la doctora Montero participó en una beca de investigación fellowship de la Fundación Japón. Es un honor colaborar con ella una vez más y sé que nos descubrirá cosas apasionantes sobre cine japonés en los próximos minutos. Por otro lado, quisiera hacer un anuncio para cinéfilos. Y es que esta semana y también en la segunda quincena de febrero se celebra el Japanese Film Festival Online JFF. Durante estos días pueden ver de forma gratuita varias películas de cine japonés online. Desde 25 países, incluido Ecuador. Tienen toda la información en el Facebook de la Embajada del Japón en Ecuador. Así que no duden en aprovechar esta oportunidad maravillosa. Sin más, espero que disfruten mucho la charla y que les dé aún más ganas de conocer Japón y su cultura. Muchas gracias por su atención. Para todas las personas que están presentes el día de hoy en la clase magistral, queremos hacerles conocer la metodología de trabajo que vamos a utilizar. La conferencia tiene una duración aproximada de 1:30, incluyendo preguntas y respuestas del público, la cual va a estar a cargo de la doctora Laura Montero. Para dar la bienvenida a la doctora Laura Monteros, experta en anime y cine contemporáneo japonés, quien tiene una vasta experiencia como docente y investigadora. Sus líneas de investigación se centran en la historia del cine, la identidad cultural y en cómo la memoria influye en la construcción intelectual de la identidad en el cine. Es autora de los libros El mundo invisible, de Hayao Miyazaki, y la Biblioteca Estudio Ghibli, La princesa Mononoke. Ha publicado en inglés, francés y español sobre otros autores como Isao Takahata, Satoshi Kon, Kenzo Masaoka, Hirakawa Koreeda, Kinji Wu o Shunji Iwai. Le doy la bienvenida a la doctora al
presente actividad formativa. Un placer para nosotros tenerla aquí. Hola, buenas tardes a todos. Voy a pasar a compartir mi pantalla. En primer lugar, quiero agradeceros que os hayáis sumado a la conferencia y espero que sea de vuestro agrado. Y voy a terminar de poner los settings de la conferencia y arrancamos. En primer lugar, me gustaría agradecerle a la Fundación Japón, a la Embajada del Japón en Ecuador y al Festival Internacional de Artes Vivas por haberme invitado a dar esta charla y estar aquí hoy con vosotros, hablando de grandes maestros del cine contemporáneo. Cuando hablamos de grandes maestros hay muchos nombres que vienen a la cabeza, pero por una cuestión puramente de tiempo no nos podremos detener en todos ellos. Aquí he puesto, digamos, los más significativos, los más conocidos. Cada vez empiezan a entrar más nombres a medida que las nuevas generaciones acceden a la industria del cine, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en estos 6 autores. El primero sobre el que me quiero detener, que es el más veterano de todos ellos, es Takeshi Kitano, probablemente el más conocido, tanto por su faceta televisiva como por su faceta como director de cine. En cada una de las presentaciones, en cada uno de las descripciones que haga de los directores voy a dar como pequeños datos de cuántos premios han recibido a nivel internacional y cuántas nominaciones, para ver un poco la consolidación que han tenido a lo largo de los años, sobre todo a través de festivales internacionales. En el caso de Kitano es uno de los que más premios acumulan, con una filmografía que no es excesivamente extensa, sobre todo porque él ha compaginado 2 roles a lo largo de su carrera, un rol como cineasta y otro rol como cómico. La historia de Kitano es bastante curiosa en el sentido de que él empezó un poco por azar en la comedia Mansai, que es un tipo de comedia japonesa con un dúo de cómicos que hacen una serie de improvisaciones y de diálogos, y a través de los diálogos se incita al gag humorístico. Y él empezó en un cabaret de dudosa reputación, haciendo Mansai con un cómico, un poco por azar, porque uno de los comediantes se había puesto enfermo y a él le pidieron que saliera al estrado y funcionó muy bien. Y a partir de aquí, a través de este dúo Mansai, que se llamó The Two Bits, adquirió bastante reconocimiento en Japón. Llegado a un punto en el que su fama estaba consolidada, él decidió que quería dar el salto al cine. Al principio lo hizo como actor, pero se encontró con la desagradable sorpresa de que el público japonés tenía tan asociado su persona con la comedia, que incluso aunque hiciera papeles serios, se reían ante su actuación. Digamos que lo que más le dolió fue cuando él participó en Feliz Navidad, Mr. Lawrence, una película de Nagashi Oshima, que es un retrato durísimo sobre la guerra, en la que él hace el papel de un soldado japonés bastante sanguinario. Cuando vio que el público se reía de él y no le tomaba en serio, decidió que a partir de ese momento se iba a centrar en hacer personajes oscuros y serios para, digamos, adquirir ese reconocimiento y esa categoría ante el público japonés. Al igual que le pasó con la comedia, llega a la dirección del cine un poco por azar. En Violent Cop él era el actor protagonista y por una serie de vicisitudes el director salió y le ofrecieron hacer esta película. A partir de ahí empieza a hacer una serie de películas con pequeño presupuesto, unas más logradas, otras más fallidas, pero una de las cosas más destacables de este primer periodo de su cine es que en 1991 comienza una larga colaboración musical con Yoi Hisaishi, que hará todas sus bandas sonoras hasta el año 2002. Para aquellos que no les conozcáis, Hisaishi es conocido fundamentalmente porque es el compositor fetiche de otro gran director de cine japonés, Hayao Miyazaki, y para Hayao Miyazaki ha hecho todas las bandas sonoras de su filmografía. El destino de Takeshi Kitano cambia cuando en
1994 tiene un accidente de moto muy grave en el que está a punto de perder la vida y que de hecho le paralizará la mitad del rostro y hará que su rostro sea inexpresivo y tenga bastantes cicatrices. Llevaba una vida bastante bohemia, consumía muchas drogas, bebía mucho alcohol y decide, digamos, prescindir de todo ese capítulo de su vida y se centra en la pintura y se centra en explorarse a sí mismo. Y de hecho la pintura es algo que recobrará en alguna de sus películas, por ejemplo en Hanabi, que es, que digamos, es su obra maestra. Ahí utiliza varios de sus cuadros a lo largo de la narración y en Aquiles y la tortuga hará algo parecido. El reconocimiento internacional y lo que digamos que le posiciona como el gran director japonés del momento es la obtención del León de Oro por Hanabi, precisamente en el Festival de Cine de Venecia. Hanabi cuenta la historia de un policía que se enfrenta a la enfermedad terminal de su esposa y también a una situación de uno de sus compañeros que ha sufrido, que en una redada recibe un disparo y se queda parapléjico. Y todo esto mezclado con una serie de mafiosos que le siguen la pista. Desde luego, la Yakuza va a ser uno de los grandes temas que vertebre su cine. De hecho, como anécdota puedo contar que cuando Kitano era pequeño pensaba que su padre era un Yakuza. Su padre en realidad era un pobre hombre que tenía varios trabajos para mantener a su familia, pero que debido al estrés y al consumo del alcohol era terriblemente violento, hasta el punto de que maltrataba a la madre de Kitano. Entonces en su mente se le quedó esta como fantasía de que su padre era un yakuza y la mayoría de sus películas van a retratar a yakuzas como antihéroes en decadencia. El cine de Kitano podríamos decir que es un cine de violencia silente. Él concibe el cine como un juego. Es algo que le divierte, es algo que le entretiene. Por un lado le gusta explorarlo como medio, por otro lado le gusta descolocar al espectador y sobre todo a la crítica. Con la crítica y con la prensa tiene una relación bastante curiosa. Entonces él se plantea este oficio cinematográfico como un juego en el que va a jugar sobre todo con un humor macabro. Sus personajes son muy, muy parcos en palabras, incluso, por ejemplo, llega al extremo de Ken Dolls, que es una de mis películas favoritas de Kitano. Los personajes directamente no hablan y, sobre todo, busca retratar la antiépica. No esperemos grandes clímax ni grandes digamos, resoluciones a lo hollywoodiense, porque a él le gusta centrarse y retratar lo patético, lo antiépico. Uno de los recursos que él utiliza para hacer esto y para hacer que su cine sea muy violento, pero al mismo tiempo con un ritmo muy, muy, muy lento, muy cadencioso, es que utiliza algo que se conoce como pillow shots, como plano de almohada. El término originalmente se acuñó para el cine de Kazuhiro Ozu. Y básicamente consiste en retratar espacios vacíos en el que no hay personajes y la cámara se queda fija, pues mostrando un coche, mostrando una colada tendida al sol durante varios minutos sin que haya una aparente necesidad narrativa para mostrar esos planos. Kitano ha llegado al extremo de decir que si retirara esos planos de sus películas durarían la mitad. En cuanto a su método de trabajo, él aboga por lo que se conoce como work in progress, que significa que él va desarrollando la película a medida que la va rodando. Además, como anécdota, él siempre rueda en orden cronológico. Normalmente cuando se rueda una película, como se van a usar diferentes localizaciones, se reúnen todos esos planos que van a suceder en una localización, se ruedan todos ellos, aunque en el mismo día se ruede el principio y el final de la película, digamos, para aprovechar el tiempo y los espacios. Él no, él decide rodar siempre o casi siempre en orden cronológico y además monta en el set de rodaje, es decir, que él al principio rodaba en 35 milímetros, tenía su montadora en el estudio, cogía el celuloide, lo montaba por la noche y eso le inspiraba para ver por dónde iba a continuar al día siguiente.
Con respecto a esta relación complicada de la que he hablado con la prensa, él dice que uno de los motivos por los que decidió estudiar cine era poder contestar a las preguntas de la prensa. Y eso le llevó también a indagar sobre el bunraku, que es el teatro de marionetas japonés, sobre el teatro no, que es un teatro muy simbólico, muy codificado, y de hecho estos planos de almohada de los que hablamos se pueden vincular con este simbolismo y esta quietud que transmite el teatro no, y que va poco a poco formando su cinematografía. Si dejáramos aquí Tano que él describiera su cine, yo creo que esta sería una de las grandes frases que él ha dicho para explicar cuál es su proceso y cuál es su motivación. Filmas lo que ves como si contemplaras un cuadro y sientes conscientemente los latidos de tu corazón. Por eso me gusta que mis películas sean cortadas y montadas con unos latidos distintos. A lo largo de la presentación veremos cómo he capturado diferentes perdón, me sale el término en inglés, diferentes citas de los directores reflexionando sobre su propia cinematografía. Por ejemplo, esta imagen que veis pertenece a Hanabi y es uno de los cuadros que se enseñan a lo largo de la película. He elegido un fragmento en el que vais a ver cómo él juega con esos espacios vacíos, con esos planos que aparentemente no dicen nada, pero sobre todo como en una narrativa en la que hay una quietud y una calma inmensa, de repente hay un estallido de violencia inesperado que cambia completamente la forma de entender y de interactuar con su cine, porque es un cine muy minimalista en el sentido de que no tiene grandes aspavientos, pero de repente sorprende al espectador con todos estos estallidos de violencia. おい、渋谷まで行ってくんねえか。ダメですよ。だって俺今日渋谷でデートなんだよな。ダメですよ、待ってなきゃ。じゃあタクシーで行くかな。西さんの奥さんって相当やばいんですかね。バカ野郎、お前そういうな縁起でもないこと言うんじゃないよ。白血病とかそういうやつなんでしょ。うるせえんだよ。失礼します。西さん、帰りに先生のところ寄ってください。El siguiente director en el que me quiero centrar es Takashi Miike, que es sin duda el más prolífico de todos los directores de los que vamos a hablar, y digamos que es el director más comercial también, pero comercial un poco como lo concibe Takashi Miike, que es un director que vive mucho dentro del género, pero que juega mucho a romper las reglas del juego, como vamos a ver enseguida. Comparativamente con Kitano, Takashi Miike tiene muchos menos premios, tiene 35, más que nada porque me voy a adelantar un poquito, tiene una producción de 102 películas dirigidas hasta la fecha, en la que no entran todos los trabajos que ha hecho para televisión, con lo cual proporcionalmente sí que tiene muchos menos
muchos menos reconocimientos a nivel internacional cuando hablamos de él. Él se define a sí mismo como un mercenario e insiste en su falta de interés por el cine, no se considera un cinéfilo. De hecho, la única referencia explícita que él hace y que dice que ha tenido un impacto en su cine es la figura de Bruce Lee. Más allá de eso, no se vincula, digamos, con un movimiento y con un cineasta. Si Kitano tenía esta especie de fantasía o de recuerdo ficticio de que su padre era un yakuza, en el caso de Takashi Miike, él sí que en su juventud coqueteó con la yakuza y de hecho muchos de sus compañeros de adolescencia terminaron uniéndose a la yakuza en Osaka, que era donde él vivía. Él quería ser un piloto de carreras, pero se dio cuenta que no tenía talento y empezó a indagar un poco qué podía hacer con su vida profesional. Y cuando estaba un poco intentando ver qué hacía, vio con un anuncio de una escuela de cine en Yokohama, la escuela de cine de Imamura, que es uno de los grandes maestros de la nueva ola japonesa, y decide apuntarse. Según Miike, que tiene bastante gracia, él dice que él es un vago y que por eso hace cine. Pero bueno, cuando hablamos de un director que puede rodar 5 películas al año, decir que es vago se queda un poco, resulta un poco contradictorio. Después de terminar sus estudios en esta escuela, trabaja 10 años como asistente de producción y de hecho, por ejemplo, está en la película La lluvia negra de Imamura, que es una de sus grandes obras maestras. Después de todo este tiempo estando en producción, en los años 90 le llega la oportunidad de dar el salto al cine. Se produce una inyección de capital muy grande con la entrada del vídeo doméstico y en Japón se empieza a producir una serie de películas directamente para el mercado de vídeo que se conocen como V-Cinema, y todos estos asistentes de producción reciben la oportunidad de empezar a trabajar en el mercado del vídeo. Él pronto destaca como un director muy interesante y de hecho su película Dead or Alive o Visitor Q, que son 2 grandes clásicos del cine de Miike, reciben tal atención o digamos que destacan de tal manera que consiguen llegar a estrenarse en salas cinematográficas, que no era nada habitual con el V-Cinema. A pesar de que todo su cine es de encargo, sí que es cierto que Miike siempre consigue tener una libertad creativa. De hecho, tuve la oportunidad de verle en una charla que dio en Londres en el BFI, la Cinemateca inglesa, y él decía que le encantaba poner nerviosos a sus productores porque cuando llegaba el rodaje empezaba a cambiar cosas porque no había acordado con ellos y que digamos que le producía como cierta adrenalina ir en contra de las normas y de lo establecido. Aunque él es un director de género y él se concibe como un director de género, sobre todo trabaja el terror y el thriller, sí que es verdad que su cine está contaminado por todo tipo de géneros y va a tocar todas las narrativas posibles y las va a mezclar y va a jugar con las reglas, o sea, a seguir las reglas y a quebrantarlas. La mayoría de sus personajes se caracterizan porque tienen algún tipo de patología sexual, que es un tema que se repite a lo largo de todo su cine, y sobre todo en su filmografía se aprecia un sentido de la urgencia. El reconocimiento internacional, y cuando digo reconocimiento internacional me refiero al reconocimiento de la crítica, le llega sobre todo cuando empieza a circular su cine en el circuito de festivales internacionales, en el que Kitano, digamos, ha construido su carrera, pero Miike empieza con festivales de cine de culto, como el Festival de Sitges de España, pero es sobre todo a partir de los 2000 cuando él empieza con su cine, entre comillas, más serio, a tener un impacto y a empezar a aparecer en festivales como el Festival de Cannes. Como ya hemos dicho, tiene más de 100 películas rodadas. Por ejemplo, en el año 2001 rueda 6 películas, entre ellas Ichi the Killer, que es una de sus películas más laureadas de esa época. Y por ejemplo, en el año 2007 hace 4 películas. Aquí vemos que él tiene 2 registros. Un registro en el que se sumerge en el exceso, en lo moderno, en lo transgresor,
y luego un cine que podríamos catalogar de más serio con una concepción más clásica. Lo que define el cine de Miike, porque ha tocado tantos palos, ha adaptado novelas, ha hecho remakes de películas de otros países, ha adaptado manga, ha escrito guiones originales, ha adaptado películas por encargo, que no se puede decir que se le pueda poner en una casilla, sino que es la oscilación entre todos estos géneros y todas estas narrativas, pero sobre todo con un enfoque siempre en la violencia y en la plasmación de la violencia, lo que va a marcar y a vertebrar su filmografía. Él define su cine de la siguiente forma. Es cierto que he hecho muchas películas de terror y violencia y que el fan espera eso de mí. Y es que realmente cuando hago una película, digamos, normal, dentro de mí siento algo de frustración porque no hay demasiada sangre o violencia. Entonces sé que la próxima película habrá mucha más sangre. Es un equilibrio. Si hago una película menos violenta, la siguiente llevará más violencia. Tom Metz tiene una catalogación que a mí me gusta mucho de la filmografía de Miike y sobre todo de las 6 etapas por las que pasan la mayoría de sus personajes, con lo cual he decidido beber de su trabajo para explicar o para englobar lo que hace Miike con su cine. Y esto lo voy a leer para asegurarme que no me olvido de nada. La primera etapa es el individualista desarraigado. Es un estadio intermedio entre dos mundos. La clave narrativa es que el personaje está atrapado entre estos dos mundos. Luego vemos que es un marginado. Su medio hace que sea marginado y juzgado, en parte por estas tendencias sexuales de las que estamos hablando, lo que hace que él no sienta ningún tipo de fidelidad y termina incumpliendo las normas de lo social, lo cual puede hacer que se vuelva un fuera de la ley, se vuelva un yakuza o desarrolle una vida al margen de la sociedad. El tercer punto es la búsqueda de la felicidad. Una felicidad que solo se consigue escapando de la sociedad que le margina. Pero en la mayoría de los casos, esta felicidad que alcanza es un espejismo. Y esto se ve sobre todo a través de su retrato de familias disfuncionales, porque se terminarán fracturando y harán que los personajes pues, acaben en la desesperación. La cuarta etapa es la nostalgia. Sobre todo cuando hablamos de nostalgia se habla de una infancia idílica que se reproduce una y otra vez en la cabeza del personaje para poder afrontar la realidad. En este tipo de nostalgia se crea o se enseña al espectador una violencia en la adolescencia idealizada, la que el hecho de pelear se plantea como una celebración de los años de juventud. Es un recuerdo ideal donde estos protagonistas son invulnerables, pero que se termina una vez que abandonan el instituto. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros de este tipo de personaje lo vemos en Cloud Zero. Muchas de sus películas, de hecho, asociadas con esta juventud y con la propia juventud violenta de Miike, van a estar ambientadas en Osaka, que es de donde él es original. La quinta etapa es la unidad familiar. Es la tendencia de los personajes a agruparse buscando un núcleo familiar que sustituya la pérdida o la ausencia de una familia propia. Y normalmente este núcleo familiar va a ser una banda de yakuza. La traición en ese tipo de núcleos familiares se va a castigar con la muerte o con la expulsión. Y de hecho el mayor castigo que van a sufrir sus personajes va a ser la desintegración de estas bandas. Por último tenemos la violencia. Siempre las tramas terminan con un estallido de violencia, en el que se suele ver la marginalidad, el fin de la infancia y la ruptura del grupo. Como el cine de Miike tiene estos dos extremos, lo que he decidido un poco para que veáis las dos facetas, digamos, en sus dos polos opuestos, es que os voy a poner 2 trailers. El primer tráiler es su faceta de culto más excesiva, que es una película que se llama Yakuza Apocalypse. Lamentablemente solo he encontrado el tráiler en inglés, pero me interesa más que os centréis en la imagen que en el texto, porque tampoco dice mucho. Pero lo que sí os puedo decir es que cuenta la historia de un yakuza que termina convirtiéndose en un vampiro. El segundo tráiler es de una película que se llama Harakiri, con la que consiguió mucho reconocimiento, que es una película en la que se cuenta la historia de un samurái que busca venganza por la muerte de su hijo. Y ya veréis como a nivel cinematográfico, a nivel narrativo,
la forma de dirigir y de presentar la historia es completamente distinta, pero al mismo tiempo son muy similares porque la violencia es el eje sobre el que se van a construir ambas narraciones. 男といえばヤクザ。そんな時代があった。我が血を受け継いでヤクザヴァンパイアの道を行け。俺はヤクザだ。当家で切腹をなさりたいと承ったが、知事は求めと申す老師が当家を訪ねてまいった。そこもとと同じ要件でな。存じません。お話もそうか。今流行りの狂言切腹に相違ござりません。流行り病のように風靡し、諸侯の方々も手を焼いておる次第。狂言切腹は姑息な貧乏老師たちの間では申し上げたき儀がござる。何しに参られた。こちらに参り、身も手前が存じよりのもの。父上、待ってくれぬか。美穂殿は命を懸けてお守りしたいお方です。夫が妻や子のために働くのは当然であろう。おかしなことを申される。私も血の通うた人間である。人には皆それぞれくだらん、実にくだらん。切り捨て。一日だけいい方がお願いでござる。ましてや我らは割り符のごとく二人で一つ。武士に二言はござらぬ。El siguiente director sobre el que me quiero detener es Sion Sono, que podríamos decir que es el niño terrible o el enfant terrible del cine japonés contemporáneo. Y sobre todo su cine se puede definir como un cine que usa la provocación para dialogar con la prensa, con los festivales y con el espectador. La trayectoria de Sion Sono es muy interesante en el sentido de que él es un artista muy precoz. Empezó a tener éxito escribiendo poemas con tan solo 17 años, pero pronto vio que tenía una vocación como guionista y como cineasta. Empieza haciendo películas experimentales, la primera de ellas en 1985 con un cortometraje que se llama I'm Sion Sono, en el que básicamente se rueda a sí mismo leyendo sus poemas. Su primera gran película con distribución en Occidente
Perdón, no con, me estoy adelantando. Su primer largometraje es Bicycle Size, en la que empieza a desarrollar un lenguaje cinematográfico bastante minimalista, en el que se juega mucho con el sonido y con lo que pasa fuera de pantalla, fuera de lo que se conoce como fuera de campo. Sigue haciendo películas muy de serie, no diría B sino Z, porque los presupuestos son prácticamente irrisorios, pero consigue hacerse con un nombre propio en el año 2001 cuando estrena Suicide Circle, que es una película que genera muchísima polémica en Japón y que sería su primer gran película de culto. La película tiene la premisa de que hay toda una serie de personajes que van suicidándose a medida que van siendo introducidos en cámara. La película generó mucho ruido porque su escena inicial presenta una serie de colegialas que están esperando el metro y de repente se cogen de la mano y cuando el metro está llegando saltan a las vías y la pantalla se convierte en un charco enorme de sangre. Es un cine muy visceral que juega muchísimo con el gore, con lo macabro, a un nivel mucho más visceral y profundo de lo que hace Kitano. Kitano siempre digamos que tiene una forma más calmada o incluso más elegante de retratar lo gore de lo que hace Sion Sono, que es mucho más visceral y es buscado, es intencional. Aunque es un autor bastante prolífico, no al nivel de Takashi Miike, porque es yo creo, uno de los pocos directores que tiene ese ritmo y además hace películas con diferentes calidades, pero sí que sigue producir cada 2-3 años una gran película. Una de las obras más importantes de Sion Sono es la trilogía del odio, con la primera estrenada en el año 2008, que se llama Love Exposure, una película muy interesante, la que habla del incesto, de la religión, de lo macabro, del exhibicionismo, y que además requiere un gran ejercicio de paciencia por parte del espectador porque es una película que dura 4 horas. Como curiosidad os puedo decir que su primer gran éxito, Suicide Circle, fue una película que rodó en 2 semanas, con lo cual fue hecha en un tiempo récord. Su cine es un cine sin reglas, que se mueve lo que podríamos denominar como los parámetros superlativos de la serie B. Tiene mucho enfoque en la yakuza, de nuevo, en la violencia, el sexo. El incesto es un tema al que va a recurrir una y otra vez a lo largo de su filmografía. En la mayoría de las películas usa como musa a Megumi Kagurasawa. Lo voy a decir. Kagurasawa, que es además su mujer. Otra de las cosas destacables de Sion Sono es que es un empresario muy hábil, que ha sabido construirse una carrera sólida, que a lo mejor no es muy comercial, pero que sí a través de toda una serie de acciones y de campañas de marketing ha conseguido posicionarse y conseguir financiación para sus proyectos. Primero con su productora, con Sion Production, y luego con una especie de happening, no sabría bien cómo definirlo, que él llamó Tokyo Gagaga en 1997, en el que, inspirado por el teatro de vanguardia de los años 60, durante 2 semanas hizo toda una serie de protestas callejeras contra el gobierno. Tomó las calles de Shinjuku, tomó las calles de Shibuya y se veían pancartas con versos de sus poemas. De hecho, luego 20 años más tarde, hace poquito, creo que como hace 5 años, se hizo una exposición conmemorativa de este movimiento porque consiguió bastante visibilidad. Se caracteriza por la sobreactuación, por el estiramiento casi al infinito de las escenas para incomodar al espectador y sobre todo por su deuda con Bruce Lee y con Takashi Miike, al que le debe mucho en su cine y al que admira profundamente. Él define... Yo he dicho que su carrera es una carrera estratégica, pero se ve un poco también en sus palabras. Él dice lo siguiente, creo que fue cuando hice Suicide Club, fue Club, no Circle. Mi propósito al hacerla era algo así como reiniciar mi carrera, así que decidí introducir esos elementos del eroguru
que es entre el erotismo y lo grotesco, como una muestra de mal gusto que provocara algún tipo de conmoción y sirviera para lograr ese reinicio. Ahora mi carrera está mucho más asentada, es más estable, por lo que no siento la necesidad de centrarme en esos elementos chocantes. Ya no es una necesidad. Aunque él diga que no es una necesidad, sí que es algo con lo que él sigue jugando. Y puedo componer, por ejemplo, su película más reciente, que se ha estrenado este año y que se llama Prisoners of the Ghostland. Es su primera película en inglés, tiene protagonista a Nicolas Cage. Y la premisa es que a Nicolas Cage, una especie de mafioso de un pueblo de mala muerte, le encarga que vaya a rescatar a su hija, que en realidad es una prostituta que trabaja en un prostíbulo que tiene, y para convencerle de que acepte la misión, le pone un traje con explosivos conectados a partes estratégicas de su cuerpo. Entonces es en los codos, en el cuello y en los genitales. Y digamos que va a jugar mucho con estos explosivos a lo largo de la película. Un poco viniendo a esta querencia por lo macabro y por chocar al espectador. Yo voy a poner un fragmento de Tokyo Tribe y aquí es un poquito problemático porque Sion Sono no es un director, digamos, para todas las sensibilidades, con lo cual he elegido un clip que representa un poco ese gusto que tiene por chocar al espectador, pero que digamos que no captura la esencia de su cine, porque para capturar la esencia de su cine pues requeriría poner escenas que pueden resultar muy chocantes, ya sea por el uso de la sangre y de lo grotesco o por las referencias sexuales, con lo cual he elegido algún... Lo voy a dejar aquí porque voy un poquito corta de tiempo, pero bueno, sí que se ve esa tendencia a la exageración, esa sobreactuación buscada de sus personajes, y es una película muy violenta, pero bueno, he decidido omitir esas partes. Sí que es cierto que debo decir que en esta película tenía bastante presupuesto. En otras películas se nota que a nivel de equipo, de fotografía, tenía unos recursos mucho más limitados, con lo cual podemos decir que Tokyo Tribe es una película más depurada estéticamente comparado con otras películas del director. El siguiente cineasta del que nos vamos a hablar es Kiyoshi Kurosawa, que no debemos confundir con Akira Kurosawa, que es otro director que se mueve también jugando con el género entendido como el terror y como el thriller. En el lado opuesto de Takashi Miike, Kiyoshi Kurosawa hace un cine que podríamos tachar incluso de metafísico, en el que se juega muchísimo con la simbología y con el discurso filosófico. Su cine a veces está tan codificado que es difícil armar, digamos, o juntar las piezas del puzzle para entender qué es lo que el director quería decir con sus películas. Pero sí es profundamente atractivo una vez que uno consigue, digamos, conectar con el tipo de narrativa que ofrece Kurosawa. En este caso sí que hablamos de un director que es profundamente cinéfilo y del que sobre todo tiene una deuda con Ozu y con Oshima, que era este director de la nueva ola con el que Kitano había trabajado en sus inicios como actor. Pero a pesar de toda esta, digamos, esta herencia cinematográfica, sí que es un cine rebelde con una serie de inquietudes que hace que rompa con las reglas establecidas de la narración, en el sentido de que él su cine lo va a ver más como una fábula de algo que quiere contar, que como una historia lineal en la que se entienda con un primer visionado qué es lo que el autor nos quiere decir. Él empezó su carrera en el Pinku Eiga, que son las películas eróticas japonesas, pero muy pronto Nikatsu, que era la gran distribuidora y productora de Pinku Eiga, lo trata como un director peligroso precisamente porque empieza a romper las reglas del género, empieza a salirse de los márgenes de lo establecido, y como se dan cuenta de que es un director que no pueden controlar, digamos que tarda un poco en apartarle de las Pinku Eiga. Consigue hacer su inicio en el género con Sweet Home en 1989 y es su primera experiencia retratando el miedo y sobre todo haciendo un homenaje al terror occidental de los años 70.
Su cine es un cine de muy pocos recursos, con lo cual tiene que ser muy estratégico a la hora de rodar. Él aboga por el plano secuencia porque le permite rodar una porción bastante larga de la película con una sola toma, sin tener que recurrir al montaje, sin tener que recurrir a poner la cámara varias veces, con lo cual sería dinero y tiempo que perdería. Esto le obliga también a hacer una cierta improvisación en el rodaje, tanto a nivel de planificación como a nivel de dirección de sus actores. Luego, con Cure, en 1997, uno de sus títulos más famosos, consigue el reconocimiento internacional y es aquí donde cristalizarán las claves de su cine, tanto a nivel visual como a nivel narrativo. El uso del plano secuencia, un ritmo pausado, mucho más pausado que el ritmo de Takeshi Kitano, que a veces parece que es que directamente la imagen se detiene y no avanza, una riqueza del campo, es decir, del encuadre en el que se juega con el minimalismo y con los pocos elementos que se ven, una puesta en escena en la que sobre todo se busca retratar la alienación a través de la soledad y de la incomunicación de sus personajes, un uso del terror que es más metafísico que físico, un cine que se construye a través de la acumulación de enigmas para los que en muchos casos no se nos va a dar digamos, las claves o las soluciones, y un clímax en el que va a haber un estallido del caos a través de toda esta serie de acumulación de clímax y de elementos psicológicos que ni el espectador ni el propio protagonista va a entender en muchas ocasiones. Tiene 27 premios, teniendo en cuenta que tiene una filmografía más limitada y que se mueve en los parámetros del cine de culto, es bastante reseñable. Y todo este ejercicio va a hacer, su gusto por el cine va a hacer que se centre en mundos apocalípticos, en donde se trabaja y se construye todo en torno a la identidad de los personajes, sobre todo porque lo que busca es, digamos, exponer o hacer una crítica a la deshumanización y al estancamiento de Japón con respecto a su sociedad. Eso va a ser el motivo por el que el aislamiento social sea uno de sus grandes temas, por los que use la filosofía para armar este rompecabezas del que estamos hablando, y por el que su cine sea un cine sin principio ni fin. Él dice que lo que le pasaba a sus personajes antes de que aparecieran en escena y lo que les va a pasar después no le interesa. Entonces casi parece que uno empieza la película en un momento aleatorio de la vida del personaje y la abandona un poco igual, sin saber qué va a pasar con ese personaje, pero digamos que llevándose un pedacito de la vida de esos seres que aparecen en pantalla. A través de todo este tipo de narración enigmática y sin fin, va a trabajar la dependencia en la relación de las relaciones de pareja, sobre todo vinculado con la identidad o con la ausencia de esta identidad. Lo mismo que le va a pasar a la siguiente autora de la que vamos a hablar, con el paso de los años y evidentemente el peso que ha ido ganando, el cine Kurosawa se ha ido volviendo un poquito más accesible y más, digamos, comercial y accesible a un público multitudinario. Por ejemplo, su última película, La mujer del espía, del año 2020, ganó el León de Plata en el Festival de Berlín y cuenta la historia de una mujer que está casada con un hombre del que no sabe si es espía o no. Entonces aquí se juega un poco más se sigue jugando con estas relaciones de pareja, de dependencia y de todo, de identidad, de que no se sabe realmente cuál es la identidad del personaje, pero con una estructura, digamos, más convencional. Para retratar su cine he decidido elegir un fragmento de Carisma, que es una película del año 2000 financiada por el Festival de Sundance, con lo cual él en los festivales sí que era muy reputado y era conocido, y en donde usará a su actor fetiche, que es un actor conocidísimo japonés, que se llama Yakusho. Y básicamente cuenta la historia de este actor, que es un detective fracasado que termina por azar en una especie de bosque encantado en el que se va a encontrar con una serie de individuos que mantienen un debate en torno a un árbol.
Parece que es un árbol que está asesinando gente, que es otro de los grandes temas de Kiyoshi Kurosawa, el retrato de asesinos en serie. Y hay una parte de esta población que vive en este bosque que quiere salvar al árbol y otra población que quiere talar al árbol para salvar a este bosque. Y aquí lo que él busca es retratar la dicotomía entre la libertad individual y la presión social, para venir a decir un poco al final que el individuo no puede vivir sin la sociedad y la sociedad no puede vivir sin darle espacio al individuo. Es un plano secuencia, con lo cual aquí se plasma el bajo presupuesto, la improvisación que hace con los actores y ese uso de la riqueza de campo de la que había estado mencionando, y sobre todo el hecho de que uno no entiende muy bien qué está pasando o qué es lo que el actor o qué es lo que el director quiere comunicarnos con esta historia.君は特別な一本の木と森全体とどちらかしか生き残れないとしたらどっちを選ぶ？これはとても難しい問題だ。でも最初から結局答えは一つだった。両方が生き残るしか道がない。生きる力と殺す力は同じものだ。これは君の姉さんが教えてくれた。さあどうしよう。片方が生きればもう片方は死ぬ。両方が生きようとすれば下手をすると両方が死ぬ。答えはない。というよりそもそもこういうことを問題にする方がおかしかったんだ。両方が生きようとしてるんだから両方が生きればいい。それがあるがままということだろう。もちろん両方が殺し合えば全滅する。それもあるがままだ。でもそれじゃあ世界がむちゃくちゃになってしまう。それを避けるために法則や軍隊が必要だと桐山君はそう言った。僕もついこの間まで何の疑いもなくそういう仕事の真っ只中にいた。でもやっと分かった。僕はあるがままの平凡な人間でいい。それで十分だ。特別な木なんて一本もなかったし森全体というものもなかった。ただあちこちに平凡な木が一本ずつ生えてる。それだけだ。A partir de aquí voy a ir un poquito más rápido porque me quedan 10 minutos y todavía tengo dos directores de los que hablar. Naomi Kawase es la quinta y penúltima directora en la que nos vamos a centrar. Es una de las poquísimas mujeres que dirigen en Japón que ha conseguido tener una carrera muy sólida y sobre todo una visibilidad bastante inusitada para las mujeres que ejercen el oficio de dirección de cine. De hecho, es la cineasta más joven que jamás ha recibido un premio en el Festival de Cannes con su película Susaku en 1997, cuando solo tenía 28 años. El cine de Kawase es un cine que se hace desde el yo, que se hace desde la experiencia personal y es su vida la que ha ido armando o, digamos, o construyendo el hilo conductor de sus películas. Cuando entra en la escuela ella es de Nara, que es muy importante porque a lo largo de todo su cine va a ir recuperando espacios de Nara para capturarlos y que no se pierdan en la memoria.
Y cuando fue a la escuela de fotografía, uno de sus profesores le pidió que hiciera un proyecto centrado en lo insoslayable. Para ella lo insoslayable era la figura de su padre. Sus padres se divorcian cuando ella es muy pequeña y termina adoptándola la hermana de su abuelo, con lo cual a ella la cría su tía abuela. Su padre, digamos que desaparece completamente del mapa y no tiene ninguna relación con él. Y su madre hace, digamos, apariciones de vez en cuando, pero tampoco tiene realmente una relación con ella. Para este primer trabajo decide centrarse en la figura de su padre y desde ese momento su cine va a ser un cine en el que se retratan las ausencias. Primero consigue comunicar con su padre, hace una grabación telefónica que incorpora a su película, con lo cual la película juega un poco con la autobiografía, lo documental y lo ficcional, que es algo que no va a terminar de abandonar nunca, pero que sí que va a ir puliendo con el paso del tiempo. Es un cine que se centra en los rituales y digamos, en rescatar y preservar conceptos antiguos casi olvidados. De hecho, la mayoría de los títulos de sus películas hacen menciones a conceptos japoneses que están en la mayor parte de los casos en desuso para preservarlos. Y digamos que uno de los ejes que va a vertebrar su cine, aparte de esta visión desde el yo del mundo, es hacerse la pregunta de si se puede vencer el recuerdo de un incidente horrible. En un primer momento vinculado a la repetición y a la pérdida, primero de su padre y luego de otra serie de seres queridos con los que han mantenido una relación y una conexión. Su cine hasta hace relativamente poco era un cine muy, muy independiente de arte y ensayo, bastante difícil de ver, un poco en la línea de Kiyoshi Kurosawa. No es un cine amable, no es un cine que te invite y te cuente lo que pasa, sino que tú tienes realmente que sacar conclusiones y que meterte en la película y hacerte cuestionamientos para entender qué es lo que está pasando. Con lo cual al principio no es muy accesible y más que Kiyoshi Kurosawa, con el paso de los años se ha ido haciendo más convencional y a la vez que se hacía más convencional se ha ido haciendo más comercial, siempre dentro de los márgenes de, digamos, de obras con más refinamiento, podríamos decirlo, si lo comparamos con el cine de Takashi Miike. El cine, como ya hemos dicho, es una búsqueda del yo, es una búsqueda de los orígenes, de la vivencia personal, pero en el que sobre todo se van a representar dos tiempos que a la vez están en choque, pero que son como el yin y el yang, no pueden vivir el uno sin el otro. Uno es el tiempo circular, referido a la naturaleza, al paso de las estaciones, a la repetición de los mismos eventos, y otro es el tiempo lineal, que es la vida del hombre. Y cómo la vida del hombre se ve impactado por este tiempo circular y estas repeticiones del entorno natural en el que el hombre habita. Esta relación hace que se produzca una tensión que casi siempre va a ser irresoluble entre la repetición y la ruptura. Esta ruptura que en muchos casos puede ser la pérdida de un ser querido. Hablando de la naturaleza y del ciclo vital, Kawase dice: tengo dos deseos. Uno es el de detener en un punto lo circular, ese movimiento perpetuo, y el otro es el de tenerlo todo conectado temporalmente. Espero seguir trabajando entre estas dos percepciones del tiempo. Ha trabajado sobre todo con actores no profesionales, en donde se repiten estos ritos de antaños. El clip que os voy a poner es una película preciosa, es una de sus películas comerciales y por lo tanto más asequibles, que se llama Aguas Tranquilas en español, en el que recoge toda una serie de ritos, de canciones vinculadas con el shintoísmo, con la naturaleza, con un pueblecito rural, y en donde se va a hablar de estos ciclos naturales de reconstrucción y de destrucción, de pérdida y de transformación, a través de la historia de dos adolescentes que están en crisis con sus respectivas madres. Una porque está divorciada y tiene una nueva pareja, y la otra porque se está muriendo y la hija no consigue, digamos, aceptar esta realidad y todo el duelo que pasa a medida que la madre va empeorando.
el uso del tiempo circular hace que se produzca un efecto de acumulación de sentido. Y me explico. Va a haber una serie de paisajes, una serie de planos que digamos que son vacíos o que parecen más descriptivos que narrativos, que se van a ir repitiendo a lo largo de la película. Y conforme estos planos se vayan repitiendo y vayan sucediendo acontecimientos a estos dos adolescentes, esa repetición va adquiriendo más emoción y más sentido porque se va a ir vinculando a la vida de estos dos adolescentes en el pueblo hasta que se llega a un clímax. Que en el caso de esta película es la aceptación de la pérdida y la posterior reconciliación cuando uno acepta esta pérdida. Les pongo un fragmento que es casi el final de la película, en el que además se ve la belleza y la forma tan bonita que tiene Naomi Kawase de retratar la naturaleza. Os había dicho que el hilo conductor de la cinematografía de Kawase es su propia vida y esta película se inspira de la muerte de su madre adoptiva, de su tía abuela. Este fue el germen para hacer esta película. Luego, a modo de curiosidad, os puedo decir que ella fue la directora seleccionada para hacer el documental de los Juegos Olímpicos que se han celebrado este año en Tokio. El último director sobre el que nos vamos a detener, que es, podemos decir, el niño bonito de los festivales internacionales a día de hoy y muy merecidamente, es Hirokazu Koreeda. Es el que más premios acumula y el que más nominaciones acumula y sobre todo su cine se destaca por la mirada crítica con respecto a la sociedad japonesa. Es un cine en donde el recuerdo traumático es el que va a vertebrar la película. Pero este recuerdo traumático va a estar siempre o casi siempre vinculado a la crítica social. De hecho, lo que él hace es que construye un drama personal como reflejo de los dramas colectivos. Su cine está entre lo documental y lo ficcional, porque él empezó su carrera en lo documental, y lo veremos un poquito más adelante, en el que se busca una reconciliación con el pasado, con ese evento traumático. Su cine se podría dividir en 3 etapas. Una primera etapa, que es el periodo de aprendizaje, en el que él empieza a hacer toda una serie de documentales para televisión. En ellos trata todo tipo de temas, el estricto sistema escolar, vivir de la beneficencia en Japón, qué significa ser coreano en Japón a través de una historia de un hombre que es acusado de espionaje. Y luego, por ejemplo, he destacado solo dos películas documentales, aunque tiene muchos más con un gran interés, que es August Without Him, en el que hace el retrato del primer japonés que reconoció públicamente que tenía el SIDA, y el segundo es Without Memory, de 1996, en el que retrata la vida de un hombre que pierde la memoria a corto plazo por culpa de una negligencia médica. Entonces, el tema aquí vemos que es literalmente la memoria o la ausencia de esta memoria como el evento que provoca el trauma. La memoria puede ser múltiple y va a tener varias facetas que digamos que se pueden conectar a lo largo de sus películas para hacer este retrato de Japón y de sus traumas sociales. La segunda etapa es cuando él hace el salto a la dirección, y lo hace en 1995 con Maborushi. Cuenta la historia de una mujer que tiene, digamos, problemas para retener a sus seres queridos, primero con su abuela, creo que era, que muere cuando tenía 12 años, y luego su marido, que se suicida a los pocos meses de que tengan un bebé. Y ella no puede entender cómo su marido se suicida y la deja sola. Pasan una serie de años, ella se vuelve a casar, pero vive con terror a que la abandonen de nuevo. Y es, digamos, lo que vertebra la película. Es una película común. Esta primera etapa tiene muchas reminiscencias al cine documental, usa mucha cámara en mano, muchos planes generales, luz natural como herencia de esa escuela que hizo en televisión. Poco después hace Afterlives, que es una película que me parece delicia, una película maravillosa, un experimento bastante extraño y muy logrado, en el que retrata una especie de purgatorio al que la gente va cuando muere. Entonces, en este purgatorio hay un staff que se hace cargo de uno,
y le da como tarea que tienen que elegir un recuerdo entre todos los que tengan. Una vez que elijan este recuerdo, el equipo de esta especie de hotel va a rodar ese recuerdo y va a ser lo único con lo que se van a poder ir a más allá. ¿Por qué digo que este es un experimento tan interesante? Porque lo que hizo Koreeda fue que contrató a actores profesionales y les dio un guión, pero luego le hizo la pregunta a gente de la calle y esa gente dio sus propios recuerdos. Y no se sabe y no se explica en ningún momento quiénes son, digamos, los que pertenecen a la parte documental de este experimento y los que pertenecen a la parte ficcional. Está todo presentado como un conjunto que funciona muy bien y que además no digamos que no chirría en ningún momento, pero a nivel de originalidad de la trama y sobre todo de puesta en escena resulta bastante interesante. Voy a poner un fragmentito breve porque me está pasando. はい、どうぞ。おはようございます。コートはそちらにお掛けください。多々良美子さんですね。はい、さようございます。まず生年月日からお願いします。大正9年4月3日生まれ。ということはお年は78歳。もう状況はおよそお分かりになっていると思いますが、念のためにもう一度確認させていただきます。多々良美子さん、つまりあなたですが、昨日お亡くなりになりました。どうもご愁傷様です。ご愁傷様です。皆さんにはここに1週間いていただきます。それぞれ個室を用意させていただいてますので、ごゆっくりおくつろぎください。ただしですね、ここにいらっしゃる間に一つだけ小堀さんにしていただかなければならないことがあります。その85年間の間で一番人生の中で印象に残った大切な思い出を一つだけ選んでいただきたいんですが。ただし制限時間があります。それを3日間でお願いします。そして皆さんに選んでいただいた思い出を私たちスタッフができる限り映像で再現させていただきます。Lo voy a dejar aquí porque me quedo sin tiempo. Voy a volver un poquito atrás. En 2001 hace Distance, que es una película en la que sí retoma un poco lo que había hecho Maboroshi en Afterlife y toma como inspiración el ataque de Gasarin en el metro de Tokio en 1995 para contar la historia de una serie de familias que se reúnen en una cabaña en el bosque para compartir el trauma que les ha provocado el perder a sus seres queridos en ese atentado de Gasarin. Empiezan a compartir experiencias, empiezan digamos, a abrir sus corazones, digamos, buscando una especie de curación, pero lo que no saben es que entre ellos hay infiltrado una persona que en realidad no es el familiar de una víctima, sino que fue uno de los perpetradores. Y es aquí donde se genera el conflicto, donde se reactiva el trauma, pero también se produce un proceso de reconciliación gracias digamos, a esta agresión dentro de este círculo cerrado. Con Nadie sabe, que es la última película de esta segunda etapa, su cine se vuelve más convencional en el sentido de que empieza a abandonar esta cámara nerviosa y es un cine estéticamente más sólido, pero en el que también se va a centrar en un hecho real y es una trágica historia de 5 hermanos que son abandonados por su madre. Fue una historia que tuvo mucho ruido en los cines en Japón. Porque los hermanos intentan sobrevivir como pueden, los vecinos o no se dan cuenta o deciden no darse cuenta y como consecuencia la hermana pequeña termina muriendo. Es una película muy, muy bella dentro de lo trágico que es y aquí empieza, digamos, a solidificar en la estética visual del cine de Koreeda.
La tercera etapa es su etapa de depuración estética y es una etapa en la que empieza a aparecer lo que podríamos llamar como los sustitutos vacíos como canalizadores de este trauma. Por sustitutos vacíos es un término que designa la condición de algunos personajes convertidos en canalizadores involuntarios del hecho tormentoso. Ellos son sustitutos de alguien anterior. No es tanto que se les aprecie por sí mismos como porque llenan el hueco de alguien que nos ha dejado. Esto se va a ver, por ejemplo, en Still Walking, del que voy a poner un fragmentito, porque hay uno de los hermanos de la familia muere. Se supone que el segundo hijo tiene que llenar ese hueco vacío, pero él se resiste a llenar ese espacio vacío y genera toda una serie de conflictos y de traumas dentro del núcleo familiar. Por ejemplo, en el Doll, la protagonista es una muñeca hinchable que cobra vida, con lo cual es una humana vacía y es un personaje que no consigue encajar dentro de la sociedad porque digamos, no encuentra su espacio, que es una de las cosas que les pasan a los personajes de Corea. Esta tercera etapa va a estar también marcada por su propia trayectoria personal. Primero por la muerte de su madre, que es el origen de Steve Walking, y luego por el hecho de que él se convierte en el padre. Es un tema que va a explorar en De tal padre tal hijo, en Nuestra hermana pequeña, en Después de la tormenta, y bueno, ya con el tercer asesino se desliga un poco digamos, de la reflexión sobre su propia vida y vuelve a una crítica social un poco más dura, sobre todo con un asunto de familia en el que hace un retrato muy crudo de la sociedad contemporánea japonesa. En Corea se mueve entre lo íntimo y lo colectivo, el recuerdo y el presente, y lo documental y lo ficticio, para interrogarse sobre este trauma que es a la vez individual y social, porque literalmente puede ser los dos, o porque el trauma individual sirve para reflexionar sobre lo social. Pero sobre todo es un cine de esperanza, es un cine en el que él busca, a través de enfrentarse a un trauma, conseguir la reconciliación y poder vivir una vida no más relajada, pero digamos más en paz. Steve Walking, él define su cine de la siguiente forma: lo interesante es conseguir que se transmitan emociones sin que se note. Todos los personajes de la película están atravesados por los recuerdos de las personas desaparecidas. Todas las comidas que tienen juntas están cargadas de memoria. Quizá no sea inmediatamente perceptible, pero aún así espero que el espectador llegue a conmoverse. Voy a poner un fragmento de Steve Walking porque creo que representa muy bien cómo él introduce el trauma, además de una forma bastante cómica. A lo mejor aquí no se va a notar tanto porque es un clip aislado, pero como homenaje a su madre, él elige una canción que se llama Blood Like Yokohama, que era la película preferida de su madre, para, digamos, destapar el secreto más oscuro de la familia de una forma, digamos, casi casual. Bueno, esta es la forma que tiene Corea de retratar el momento en el que ella revela que a través de esta canción conoció la infidelidad de su marido. Y bueno, siempre tiene esta forma bastante interesante de construir el conflicto y de, digamos, filtrarlo de una forma bastante sutil. Con esto termino mi presentación, pero no quiero hacerlo sin antes recordaros que dentro del Festival Internacional de Arte y Vivas podéis ver dos películas japonesas, una Nadie que cuide de mí, en el que se hace un retrato de la voracidad de los medios de comunicación en Japón, y la otra que se llama Cada día un buen día, en el que se hace un homenaje a la ceremonia del té, pero sobre todo es un canto a la meditación, al saborear la vida y al, digamos, aceptar las cosas como vienen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Laura. He disfrutado muchísimo de tu exposición. La verdad, voy a tener que rebobinar varias veces para poder recordar todas las películas que nos has, digamos, has traído en relación a tu exposición, ya que me he quedado con altas expectativas de poder hacer un seguimiento a cada una de ellas.
más aún ahora teniendo los contextos y los leitmotiv de cada uno de sus de sus directores, y la posibilidad de seguir, pues, conociendo mucho más de la cultura japonesa. Creo que una de las particularidades que actualmente pasan acá en Ecuador es una vinculación muy alta del cine japonés en relación a los adolescentes. Ahí creo que una nueva mirada hacia la cultura japonesa, y también pues una forma de reconocerse a sí mismos dentro de una cultura multidiversa. A más de eso, pues yo me quedo un poco esperando también las preguntas de aquellas personas que han participado en la conferencia. Estamos pendientes si es que tienen alguna consulta, una inquietud, algún comentario que quieran hacerle a la doctora Laura Montero, pero veo que hay una diferencia en relación a cada uno de los autores en en su relación de edad. Es decir, tienen una diferencia como de unos 22 años, 20 años de cada uno de ellos. ¿Crees que hay algo que influyó en el contexto social japonés para la producción que ahora nos has traído, o es porque tú decidiste establecer un marco de tiempo en la investigación o en la ponencia del día de hoy? Fue un poco lo segundo. También es verdad que preparando la presentación tenía mis dudas de si incluir a Takeshi Kitano o no, porque casi ya pertenece a la generación anterior y no a la generación actual, pero su última película es de 2017, y luego además él fue quien abrió realmente el circuito de festivales internacionales a los directores japoneses. Él fue el primero en conseguir, digamos, una carrera internacional yendo a festivales internacionales. Entonces, como que tenía un debate interno de si ponerlo o no, y al final decidí ponerle, digamos, como la transición entre la generación anterior y la generación nueva, y también un poco por ver la diversidad que hay, porque hay otros directores muy, muy interesantes, pero que a lo mejor tienen un recorrido similar al de otros directores, y sobre todo quería también que se viera esta noción de riqueza y de polivalencia que tiene el cine, que puede hacerte cine comercial, puede hacerte un cine metafísico, una crítica social, películas de gángster con mensajes profundos, o divertimentos completamente absurdos con luchadores vestidos de ranas, literalmente. Y sobre todo buscando esa diversidad, he elegido este grupo que en edad, como tú dices, es bastante dispar, pero que sí que representa distintos enfoques o distintas narrativas que conviven, y que conviven bien además. Tengo una pregunta. Nos están diciendo Rolando José Rodríguez de León, que si solo pudieras escoger uno de los directores que has presentado el día de hoy, ¿cuál sería con el que tú te quedarías? Es una pregunta trampa. Yo a nivel, debo decir que yo me quedaría con Hirokazu Koreda. Es uno de mis directores favoritos, y me parece siempre un director muy interesante al que vuelvo una y otra vez. Pero por ejemplo, Takashi Miike, cuando tengo un mal día y me quiero relajar, pues me pongo una película y me divierto y me lo paso bomba. Entonces, digamos que hay como un director para cada momento, pero si solo pudiera elegir uno, sería Koreda. En relación a la producción que nosotros tenemos en el país, yo me quedé sorprendido de la vasta producción de los directores. Es impresionante. Sobre todo, ¿cuál era? Takashi Miike era. Sí, pero lo de Takashi Miike, que tiene más de 100 películas, no es de este mundo. O sea, yo estoy sorprendido, no, pero la mayoría de ellos, ¿no? Tenían como una proyección internacional y muchísima producción. Una capacidad de estar en constante construcción y en pensamientos en relación a su trabajo, y estarse ellos mismos, pues, discutiendo sobre sus diferentes proyecciones y desde sus diferentes inquietudes y cómo quieren sobrellevar su obra. ¿Crees que hay un contexto específico que haya permitido esta prolífica y vasta producción cinematográfica en Japón? Sin duda, el hecho de que la industria del cine es muy potente en Japón, digamos que como
como gran industria se empezó a despuntar en la posguerra. Y el hecho de que el público japonés consuma mucho cine japonés ha ayudado a posibilitar que toda esta producción sea posible. Sí que es cierto que a medida que pasa el tiempo, las producciones independientes con un discurso que desafía más la mirada del espectador convencional empiezan a tenerlo más difícil para moverse dentro de Japón, sobre todo, por ejemplo, con la pandemia ha habido muchísimos cines pequeñitos de arte y ensayo que ayudaban a distribuir películas que de otra forma no tendrían visibilidad y empezaban a cerrar. Por ejemplo, el caso de Corea es muy curioso en el sentido de que a él se le conocía fuera de Japón y en festivales internacionales y la crítica le adoraba, pero en Japón no empieza realmente a tener nombre hasta que hace de tal palo tan astilla, porque un poco harto de que no se le hiciera caso, decide a contratar a actores muy populares en Japón y es el tirón de esos actores el que consigue que haga esa conexión con el público. Kawase sí que ha contado con actores muy conocidos como Kiki Kirin en una pastelería de Tokio, pero sí que a ella, con su papel de ir por circuitos de festivales internacionales, pues le va bien y como que no tiene esa inquietud por ahora, aunque sí que es cierto que su cine es muchísimo más comercial que en sus primeros años. Pero es el hecho de que tengan una industria con muy buena circulación en Asia lo que ha posibilitado que haya esta pluralidad de voces. Nos dice, discúlpame un momento, José Ángel Martos. Nos pregunta sobre las influencias de los directores. Dice, estos directores, además de su experiencia personal, ¿han sido influidos o han tenido una influencia por parte de escritores japoneses, novelas, mangas, entre otros? Sin duda, sí, sin duda. Takashi Miike ha adaptado todo, novelas ligeras, novelas, manga, anime, lo que le des, él te lo adapta, no tiene problema. Kitano sí que tiene una deuda un poco buscada porque buscaba esta reivindicación y este reconocimiento con el cine clásico japonés, sobre todo con el cine de Ozu. Y él usa estos planos almohade de los que hablaba persiguiendo esa vinculación con el cine clásico, aunque luego representa una violencia que en el cine clásico no existía, aunque Kurosawa representaba batallas, no llegaba a ese nivel de crudeza. En el caso de Kiyoshi Kurosawa, él tiene influencia de la nueva ola japonesa, sobre todo de Oshima, y también bebe mucho del terror occidental de los 60 y los 70. Kawase es un poco más el cine desde el yo, y si tiene influencias no habla de ellas. Sí que es verdad que tiene mucha influencia con la tradición japonesa. Por ejemplo, se me olvidó decir de Kitano, que Kitano también juega mucho con el teatro, ¿no? Y con el teatro bunraku en la forma de construir el ritmo de sus películas. Sion Sono, en Miike es una de sus grandes influencias, Bruce Lee es una de sus grandes influencias y él se mueve sobre todo por la serie B y por todo lo que circula dentro de la serie B. Y Koreeda, ahora mismo me falla un poco la memoria, el documental fue su escuela y lo mantiene aunque haya depurado su cine, pero si tuviera que decir ahora mismo nombres de memoria, me quedo en blanco. Los hay, pero ahora mismo no me vienen a la cabeza. Ahora bien, veamos dentro de toda de la percepción que tú puedes tener, digamos, sobre el cine japonés, Karen Lisette Panchi nos pregunta ¿cómo se encuentra posicionado el cine japonés a nivel mundial? ¿Cuál es tu percepción sobre la posición, cómo se ha posicionado, cómo ha logrado pues trascender las diferentes fronteras, ¿no? Y cómo se ha interconectado entre el cine occidental y el cine oriental? Es siempre complicado cuando salimos del circuito de habla inglesa. Es siempre complicado analizar cómo se ha posicionado el cine. Sí que es cierto que desde finales de los 90
el cine japonés ha adquirido más fuerza y ha conseguido una distribución y una visibilidad mayor, sobre todo, como he dicho, a través de festivales de cine. Los festivales de cine han abierto muchísimas puertas, ya sean por festivales de serie B, en donde se presentan películas de culto y a lo mejor consigues hacerte con un DVD, o que se publique la película, o que se lance la película en DVD, o porque te muevas en Cannes, Berlinale, San Sebastián, Venecia, y eso te da un circuito, esto te da acceso a la crítica, digamos, más selecta que va a promocionar tu cine. Sí que he conseguido mucha más visibilidad en el sentido, y voy a poner el ejemplo de Miyazaki, que es un director de animación, pero que bueno, que entra dentro del cine japonés. Por ejemplo, cuando a finales de los 90 Miyazaki estaba haciendo La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro, esas dos películas tardaron 2 años y medio, 3 años en llegar a estrenarse en salas de Occidente. Ahora mismo, una película de anime, una película de imagen real, que con un director que tenga peso y tenga nombre, puede tardar entre 6 y 9 meses en estrenarse. Con lo cual, evidentemente, sí que hay una expectativa y que sí se ha generado un mercado. Gente como Naomi Kawase, como Kiyoshi Kurosawa, tienen un mercado más limitado, pero se puede ver ese cine, algo que antes era impensable. Acceder a las primeras películas documentales de Corea es prácticamente imposible si no estás en Japón y tienes contactos, y un poquito similar con los primeros cortometrajes de Naomi Kawase. Entonces, pues conviven como esas dos dinámicas en función de lo comercial o de lo no comercial que sea el cine, y sobre todo si te apoya los grandes críticos de los grandes medios de comunicación y te premian en festivales internacionales. Todos estos directores han sido premiados en festivales internacionales. Sion Sono hay que dejarlo un poquito aparte, porque como él va de provocador, Cannes y Berlín, pues a lo mejor nos sorprende ganar algún premio, pero lo veo un poquito más complicado. Pero esa ha sido y es su palestra. Además que estos directores que nos has presentado juegan mucho, ¿no? Entre su producción mucho más independiente, por decirlo de algún modo, y también vinculándose con el cine comercial, que me imagino les permite también trascender a través de las plataformas digitales ahora de forma mucho más fácil y llegar a otro tipo de espacios y países, ¿no? Sí, sin duda. Y en el caso, por ejemplo, de Kawase y Koreda, sí que ha habido un ejercicio consciente. Koreda, de todos ellos, ha sido siempre el director más accesible. Kawase tenía un cine tan críptico que era muy, muy complicado entrar si no ibas un poco sobre aviso. Pero sí que con el paso de los años, el acceso a presupuestos mayores y sobre todo la necesidad de alcanzar un público más grande, ya sea por inquietud personal o por una cuestión puramente de desarrollo de carrera profesional, ha hecho que, digamos, que esa parte más complicada de conexión con el público se haya ido dulcificando, incluso en el caso de Kurosawa, que también es críptico y además buscado fehacientemente, ha empezado a suavizarse, y La mujer del espía es el ejemplo perfecto. Mira, tengo 2 preguntas más. Ahora me voy a permitir leer, dice Rolando José Rodríguez. Con las adaptaciones de Aurakiri y 13 asesinos por parte de Miike, ¿considera usted que mejoraron la producción previa o fue un ejercicio económico? Miike dice que él es un director de encargo, o que es un arreglista, que es como se llama él, y Harakiri y 13 asesinos entran un poco dentro de este registro, porque yo creo que él no lo hizo por, digamos, conseguir un reconocimiento, porque él de hecho ya tenía ese reconocimiento, y después de Harakiri y 13 asesinos hizo Yakuza Apocalypse, que tú ves Harakiri y luego te enfrentas con eso y dices, Dios mío, pero esto no es el mismo director. Entonces, él se siente realmente cómodo con su popularidad y su visibilidad, y no creo que fuera una estrategia. Sobre todo porque haciendo 6 películas al año es que no creo que tenga tiempo de prepararse una estrategia. Yo creo que salta de un rodaje a otro y no da tiempo ni a dormir. Entonces, no lo sé. Ahí a lo mejor me falta un poquito de información para responder mejor. Tenemos otra pregunta de José Ángel Martos y creo que vamos a ir cerrando también la conferencia. Teníamos un tiempo delimitado, pero la verdad es que ha habido mucha información muy interesante de varios autores y de varias estéticas en la construcción del cine japonés.
Y José Ángel Martos nos pregunta, ¿crees que Hayao Miyazaki va a terminar su última película? Dice que va a tardar 3 a 4 años. Claro, aquí ya abrimos la paja de Pandora con Miyazaki. Tengo mis dudas. Sí que es cierto que ahora mismo su productor Toshio Suzuki lo que dice es que está haciendo una media de 15 minutos por año. Lleva 3 o 4, ya no me acuerdo bien. Él ve que sí, pero Miyazaki es un hombre muy mayor. Entonces, los japoneses son longevos. Vamos a agarrarnos a que son longevos y vamos a pensar a que la va a terminar, pero yo espero que no le pase como a Satoshi Kon y consiga terminar. Mira, te había dicho que es la última pregunta, pero me parece que es muy interesante la pregunta que nos está haciendo Nicole Morán. Y bueno, más allá de agradecerte por la conferencia, nos dice, ¿cuál crees que ha sido el mayor desafío? Espérame un momentito. De Kawase. Ajá, me disculpan la pronunciación. No pasa nada. En el trabajo de las percepciones del tiempo lineal y circular. ¿Cuál ha sido, a ver, porque no sé si he entendido la pregunta, ¿cuál ha sido el ¿Cuál mayor crees desafío? que ha sido el mayor desafío de Kawase en el trabajo de las percepciones del tiempo lineal y circular? Yo creo que el mayor desafío, sobre todo en su primera etapa, ha sido conectar con el público. Porque su cine no es fácil de acceder. Yo, de hecho, mi primera experiencia con ella no conseguí conectar absolutamente nada, y luego ya leyendo y empezando a ver otras películas sí que conseguí entrar en esa dinámica. Por ejemplo, El bosque de luto, que es una película preciosa, es una película en la que ella construye toda la emoción a través de esta repetición de la que hablamos del ciclo circular. Hay que tener paciencia para que ella construya lo que te quiere contar, y de repente como que la película te golpea y dices, Dios mío, y ya como que te tiene. Pero llegar a ese momento de conexión es complicado cuando haces un trabajo de repetición al construir la narrativa. Yo creo que ese ha sido uno de los mayores desafíos que ha tenido, y por supuesto que tenía acceso a presupuestos muy limitados. Cuando empezaba a tener más nombre y empezaba a tener presupuestos más amplios, por ejemplo, la belleza con la que retrata los espacios es mucho mayor ahora, porque el equipo con el que rueda tiene más calidad. Bueno, Laura, quisiera ahora darle la bienvenida y también, pues, la palabra a Paola Merizalde. Ella es coordinadora de Asuntos Culturales, Relaciones Públicas y Prensa de la Embajada de Japón, que quiere dirigirte a ti unos minutitos. Igual a las personas presentes. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Solamente agradecerle de parte de la Embajada del Japón a Laura. Excelente su ponencia, increíble cómo desde varias aristas has logrado captar toda la esencia del cine contemporáneo japonés, que en muchas ocasiones es incluso un poco desconocido para muchas personas. Pero te agradecemos muchísimo por el tiempo, por dedicarnos pues esta maravillosa conferencia, y nada más que desearte toda clase de éxitos a nivel profesional y personal, y sabes que siempre pues tendrás las puertas abiertas en la Embajada del Japón en Ecuador y también en Ecuador, que ya hemos tenido la suerte de tenerte aquí en Quito de manera presencial con una conferencia justamente de cultura pop japonesa, y pues ahora nuevamente hemos tenido el placer, el honor de contar con tu participación. Muchas gracias a todos quienes han participado en este evento, y también agradecer la colaboración de Alex y de todo el equipo que ha hecho posible la realización de este evento dentro del marco de la realización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, y desearles también muchos éxitos en el desarrollo del resto de actividades que van a realizar. Muchas gracias, Paola.
quería igual a todos, mira, te manda José Ángel Matos un saludo desde España. Dice que son las Muchas gracias 2:30 por de la quedarte hasta las mañana 2:30. Qué barbaridad. y se ha quedado contigo escuchándote. Y yo igual agradecerles a todos los participantes. Por otra parte, Paola, agradecerte muchísimo el apoyo que siempre la Embajada de Japón nos está dando. Todos los años hemos podido tener un pedacito de la cultura japonesa acá en Loja. El año anterior tuvimos la oportunidad de tener varios elencos de danza y ahora introducirnos al cine japonés. Poco a poco el festival va construyendo los diferentes diálogos con las diferentes culturas, entendiendo pues esa visión diversa de las artes vivas que la ciudadanía de Loja la sabe receptar y que cada día pues va haciendo suyo el festival. Ahora bien, Laura, a la doctora Laura Montero, decirle que para nosotros ha sido un honor poder compartir con usted esta noche. Hemos disfrutado muchísimo, una conferencia súper amigable, súper divertida, que nos ha permitido acercarnos poco a poco más a esa nueva producción del cine japonés y que para nosotros, y como te dije, para mí es un nuevo descubrir en relación a la producción japonesa y que me ha encantado y que quiero pues seguir introduciéndome mucho más por este sector y me imagino que para muchos de los participantes pues amplió la visión y el conocimiento de cada uno de los autores. Ahora bien, Muchísimas a todos los gracias. que participaron, decirles que la grabación de esta clase magistral está en la página web del festival y de igual forma en la página de Facebook del Festival Internacional de Artes Vivas. Les invitamos a todos ustedes a que sigan siendo parte del festival, que sean parte de las programaciones. Tenemos una cartelera digital que ustedes pueden visitar y también una programación vinculada a los procesos educativos, como esto que se llama Escuela del Festival, el FIAP Lab 2021. Les invitamos a seguir siendo partes y les mandamos y les reiteramos el saludo que le dimos al inicio. Hasta una próxima ocasión.